aquella noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcillos sí, pastorcillos ya, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Del oriente Reyes Magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venid, magos o llegad, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está, con alegría, con alegre reverencia, en la bella Nochebuena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Seguimos adelante con un himno que ya toda la iglesia se sabe de memoria, y es el himno número 91, que tiene como título, ¿cómo es el título? Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará? Dice la palabra de Dios en el Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, si vamos a prestar atención a lo que vamos a cantar, vamos a saber quién habitará en el tabernáculo de nuestro Santísimo Dios. Con ánimo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Isaías 6, es todo el capítulo, son tan solo 13 versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser ¿qué? Destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente sana. Acá hay una descripción del Cristo preencarnado, porque se refiere en primera instancia, dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado. Y recuerden que a Dios, al Padre, nadie le ha visto ni le podrá ver. Entonces es una visión del Señor preencarnado, del Cristo preencarnado. Y hay una descripción que dice que tiene unos serafines. Dice: había serafines, no dice cuántos serafines. Y dice que tenía 6 alas, es decir, 3 a cada lado, ¿verdad? Dice que con 2 cubrían sus ojos, con las otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban, se mantenían en el aire, ahí. Y estos seres angelicales daban voces uno al otro diciendo: Santo, 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 en señal de reverencia al Señor. Y claro, viene Isaías y dice: Señor, no soy digno de estar delante de ti. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, no? Somos insignificantes delante de la majestad de Dios, pero Él quiso tenernos delante de Él. Y la única forma que podemos estar delante de Dios es por medio de la sangre de Jesucristo, siendo justificados delante de Dios. Y claro, está esta visión y Él está ahí, no lo puede, está tembloroso, está temeroso, ¿sí? Porque dice: ay de mí, que soy muerto, estoy muerto, hasta aquí llegué. Claro, todos los que se encontraban con la majestad de Dios decían: uy, no voy a sobrevivir, no voy a poder ante la santidad y la majestad de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que uno de los serafines toma allá del lugar de sacrificio un carbón encendido y lo pone sobre su boca. Ya vamos a ver más adelante el significado de esto. ¿Para qué? Para que él ya pueda estar delante de Dios, para que sea limpiado. Y él tiene un mensaje, ¿no? Se le da un mensaje para que vaya y proclame su palabra. Pero mire, ojo, mire lo que dice ahí. Y eso me recuerda cuando dice el Señor en Romanos 9: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y es lo mismo que le dice a Moisés, ¿no? Y Pablo lo está tomando allí. Y dice: vaya y predique, pero no van a entender. Vaya y diga, pero no van a escuchar. Pero vaya y hágalo. La misma culpa, el mismo pecado no los va a dejar entender. El mismo pecado que agobia a la sociedad, que incluso agobia a muchos de los que están en la iglesia, ese pecado no los deja ni escuchar, ni ver, ni entender. No los deja.
y están recibiendo palabra y están recibiendo palabra. Isaías 6. Aquí hay una estructura, hermanos, y esta estructura fue basada en un sermón que escuché allá en Cali, dada por un gran pastor llamado Don Galardi, y fue de mucha edificación para mí. Yo dije, esto tengo que compartirlo con mis hermanos, porque claro, su enseñanza fue enfocada hacia el ministerio pastoral, ¿no? Pero la palabra es para todos, ¿no? Entonces yo quise, fue basada en esta enseñanza, pero yo quise darla también para ustedes. Fijémonos nosotros un momento en los versos del 1 al 4. En los versos del 1 al 4 es donde nos muestra, bueno, qué es lo que estaba sucediendo, el contexto de la situación. Y ahí dice que fue en el año que murió el rey Usías. Ya vamos a ver qué año fue ese. Y del 1 al 4 está la revelación de Dios, porque están los serafines, está la majestad de Dios, está el manto de Dios que llena todo el templo, está una visión sublime, es decir, una revelación fantástica, algo así como una epifanía, una visión majestuosa de Dios, una teofanía, es eso. Una teofanía es una visión de Dios hermosa, clara, preciosa, perfecta. Eso es una teofanía. Teo viene de Diofanía, visión de algo muy majestuoso. Esto es una teofanía. Él está teniendo una teofanía, está viendo al Cristo, está viendo al Señor y lo está describiendo y está diciendo qué es lo que ve. Entonces primero el Señor se revela. Esto para decir que el Señor se revela a quien Él quiere. Yo no puedo buscar a Dios, yo no puedo buscar del Señor si estoy muerto en delitos y pecados. No puedo, Él me busca, Él se revela. Eso es la revelación del 1 al 4. En esos versículos podemos ver la revelación de Dios, de su majestad. Y luego sigue los versos del 5 al 8, ya cuando habla Isaías, ¿sí? Hasta donde dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él responde, yo, heme aquí, envíame a mí. Esos versos del 5 al 8 nos hablan de una restauración, porque si ustedes se dan cuenta, el primero dice, uy, no estoy capacitado, estoy muerto, no puedo, soy de labios inmundos. Pero ¿qué hacen los serafines, que son enviados de Dios, que ellos no hacen nada sin que Dios se los diga? ¿Qué es lo que hacen? Les ponen carbón encendido en la boca. ¿Y qué pasa después de que pone el carbón encendido en la boca? Él ya dice, envíame a mí. Es decir, ahí hay una restauración. Es la misma restauración que Cristo Jesús nos da por medio de su sangre bendita. Si nosotros no somos restaurados, si nosotros no somos renovados, si nuestro corazón es de piedra todavía, si no hemos sido circuncidados de corazón, no podremos decir, heme aquí, envíame a mí. No podemos tener una relación con Dios. Es necesario que el Señor regenere nuestro corazón, nos justifique, nos adopte, para que nosotros ya podamos tener una relación y podamos servirle a Dios. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene conocimiento de Dios, una persona que Dios no se le ha revelado, no le puede servir a Dios. Y hay muchos que andan por ahí diciendo, yo amo mucho a Dios, yo le tengo una fe, pero nunca van a la iglesia, nunca leen la Biblia. ¿Cómo es eso? O sea, es como si yo dijera, aquí hay un batallón, ¿verdad? No, yo le sirvo a mi general, pero no sé ni quién es el general, ni siquiera pertenezco al ejército. ¿Cómo voy a decir eso? Es una locura, ¿verdad? Realmente el que sirve al general o al capitán o el que esté allí en mando es el que está allá, el soldado, ¿verdad? El que está bajo sus órdenes, el que hace las órdenes del capitán. Ese es el que realmente le obedece. Pero yo que estoy afuera del batallón, yo no puedo decir lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo. Entonces está la restauración, ¿verdad? Entonces ya vimos la revelación de Dios del 1 al 4 y del 5 al 8, la restauración. Y esa restauración es por el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio de Cristo nos prepara, nos capacita, estamos preparados. Y al final del verso 9 al 13 está el juicio de Dios, porque Dios envía juicio a la nación.
Y en este contexto, Judá estaba a portas, ¿sí?, de ser exiliada por el imperio babilónico. Isaías está en ese periodo pre-exilio, es decir, antes de que Judá los lleve cautivos y los lleve a otra nación. Claro, por el pecado de Judá, por el pecado de todos los reyes, están viviendo un momento muy difícil, muy crítico. Entonces el Señor envía a Isaías con esta visión a decirles, a proclamarles, pero ya el juicio está dado. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí más adelante, cuando él le dice, ¿hasta cuándo yo voy a predicar esto, Señor? Dice, hasta que se hayan echado los hombres y los lugares queden todos abandonados, es decir, hasta que ya se los lleven, hasta cuando no haya nadie. Y eso fue lo que pasó en el exilio, y eso fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén cayó, cuando el Tito, ¿cómo se dice? El emperador Tito, el de Roma, él los saca corriendo de allí, saca Jerusalén, él destruye Jerusalén y hay una dispersión. Entonces, los versos del 9 al 8 están allí los juicios de Dios. Y esos juicios están en términos de una tala, porque si usted se da cuenta, dice que, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que son árboles, al ser cortados aún queda el tronco, es decir, hay una tala, hasta que quede ya solo el tronco, y ese va a ser el remanente santo. Ese es el remanente santo. El Señor va podando, así como en San Juan 15, cuando dice que Él quita, ¿cierto? Quita las hojas, quita lo que no sirve y lo echa al fuego, para que la vid se ponga más hermosa y de más fruto. En su iglesia también el Señor va a podar, y en nuestra vida diaria también el Señor nos poda, y a veces esa poda es dura, y es difícil, y es dolorosa, pero es necesaria para que demos florecimiento. Ese es más o menos el bosquejo de Isaías 6. Entonces el Señor se revela, el Señor restaura, envía a juicio y nos tala, para que haya un remanente santo, para que su iglesia se mantenga santo. Entonces vamos a ver primero en este sermón la revelación de Dios, porque como les dije, Dios es el que se revela al hombre. Y si ustedes se dan cuenta, cuando dice esta frase, ay de mí que soy muerto, dice Isaías, él no va y toma el carbón encendido y él mismo se lo pone, no, es el serafín el que va a Isaías, es Cristo el que va o el que viene hacia nosotros. Visión de Jehová en su templo. Dice, Isaías está en la parte exterior. Les voy a contar más o menos lo que está sucediendo. Isaías está en la parte exterior del templo, cerca del altar, está enfrente del templo. Se supone que se abren las puertas del santuario y que el velo que oculta el lugar santísimo se descorre. Es decir, es como si él estuviera acá, y recuerden que había unas cortinas que separaban el lugar santo al lugar santísimo, que es donde estaba el arca con los dos querubines, y dentro de esa arca, de ese cofre, llamémoslo así, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de los mandamientos y estaban unos utensilios, además de esto. Entonces es como si, esa visión es como si se abriera ese lugar santísimo, ¿verdad? Que es donde está la presencia majestuosa de Dios. Ahora ustedes saben que ese velo ya se rasgó para nosotros. Nosotros ya tenemos entrada al lugar santísimo. Cuando nosotros oramos, estamos entrando al lugar santísimo. Cuando nosotros estamos acá en medio de la congregación, Cristo está en medio de nosotros, está en medio de su pueblo, habita en medio de su pueblo. Él es nuestro tabernáculo, es decir, Él es nuestra morada, Él desciende para estar en medio de nosotros. Así como lo estuvo hace más de 2000 años, habitó en medio de los suyos. Cristo habita en medio de su pueblo. Por eso la congregación de los santos es algo tan importante, tan de alto valor, tan de alta estima, que hay de aquel que no le da el valor que se merece a congregarse los domingos, porque es que usted va a estar delante de la presencia de Dios, y si usted no le da el valor que se merece a eso, evalúese y mire muy dentro de usted, examínese
como decía nuestro hermano Mauri, examinémonos. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, examinémonos los unos a los otros, examinémonos nosotros mismos, perdón. Porque yo no conozco qué está pasando en su mente, pero nosotros sí sabemos qué está pasando por nuestra mente y cuáles son nuestras acciones, nuestro obrar delante de Dios. Y claro, Dios nos conoce. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a sus hermanos, pero no puede engañar a Dios. Entonces, el Señor está en medio de su pueblo. Entonces, el lugar santísimo se descorre o se descubre presentándose a la vista del profeta. ¿De cuál profeta? De Isaías. Una visión del Señor que se le presenta de manera de un monarca oriental, es decir, de un rey oriental. Porque ustedes se dan cuenta que cuando él dice, y cuando lo ve allá, dice que está sentado sobre un trono alto, un trono, algo muy alto, donde se sentaban los reyes, y entre más alto fuera el trono, la silla donde se sentaba el rey, pues más respeto producía. Y si ustedes se dan cuenta, han visto películas, yo creo que han visto películas, donde se sientan los reyes, nunca está al nivel del que va a donde el rey, es decir, del súbdito, el rey siempre está encima, generalmente hay como unas escalas y está el trono del rey allá, y claro, entre más alto, pues más respeto produce. Ahora usted imagínese qué valor o qué respeto debe producir por nosotros Dios mismo sentado en el trono, y qué respeto tenía Isaías al ver allá al Señor sentado sobre un trono alto, alto. Y dice que el trono, además de ser un trono alto, era sublime, es decir, era hermoso, era majestuoso, era excelso. No sé si haya algo que se le pueda decir sublime o excelso en esta tierra, o majestuoso. De pronto sí, de pronto si miramos grandes montañas o una creación de Dios muy hermosa, una cascada gigantesca. No sé, por ejemplo, hay un sitio que se llama el Monte Everest, que es el monte de los montes más altos del mundo, o el monte más alto del mundo, o las cataratas del Niágara, que son de las cataratas más altas del mundo, o acá que hay muchas cosas hermosas, muchos cerros hermosos, majestuosos. Ahora multiplique eso a lo más alto, una visión, algo muy hermoso que usted haya visto en esta vida, algo natural. Ahora multiplique eso por 1000, por millones de veces. Entonces él está teniendo esta visión, está viendo allá al Rey de Reyes, al que es, al que era y al que ha de venir. Lo estaba viendo allá. Tenía temor reverente. Se le presenta como un rey oriental, ¿verdad? Y ese rey, siempre los reyes tienen súbditos o alguien que le sirve, ¿verdad? ¿Y qué era lo que le estaba sirviendo ahí? Aleteando en sus dos alas, los serafines eran los servidores de ese rey. Esto para darnos a entender que los ángeles, los serafines, los querubines, bueno, todos estos, los arcángeles, les sirven a Dios. Y de que Dios es el que los envía. Y que cuando nosotros oramos, nosotros no le oramos a ningún arcángel, ni a ningún ángel, ni a San Miguel, ni a San Gabriel, no. Ellos son enviados para ministrarnos y para servirnos, para ayudarnos, pero Dios es el que los envía, es decir, nuestras oraciones van dirigidas a Dios, al Padre. Y el Señor envía ángeles a socorrernos, a ayudarnos. Pero no existe la oración a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los serafines. No, ellos están para servir a Dios. Y claro, de esa manera también, de una manera u otra, nos sirven a nosotros también. Entonces estos serafines eran ministros de Estado. Y dice que están revestidos de un manto flotante. Ahí dice que el Señor estaba revestido de un manto flotante con cola muy grande. Es un símbolo de majestad, es un símbolo de dignidad. Ustedes también, me remito a las películas, han visto los reyes, y generalmente los reyes tienen ropas pomposas, o tienen estos vestidos que son largos, y claro, entre más largo el vestido, más dice, uy, este es un rey, es cualquier rey. Y ahí decía que ese borde, ese manto, cubría todo el templo.
hablando de la majestad, de la dignidad. Y dice que en el año que murió el rey Usías, cuando a causa de su lepra dejó de ejercer sus funciones de rey, eso ya lo leyó el anciano Leví en Segunda de Crónicas. Resulta que este rey Usías iba a ofrecer sacrificio delante de Dios y él no podía, él no estaba capacitado, porque si Dios no nos capacita para hacer ciertas acciones, no podemos ejercer un ministerio, no podemos ir delante de él, es necesario que él nos envíe. Y los que eran encargados de esto eran los sacerdotes, la tribu de Leví, ¿verdad? Los descendientes de Aarón, ellos eran los encargados de ejercer todo este tipo de sacrificio, quemar ese incienso. Y ese olor que salía de ese incienso, cuando se quemaban los sacrificios, eran olor fragante. Miren que, si ustedes, haciendo un paréntesis, siempre el aroma, ¿verdad?, también ha estado o es parte de la liturgia en la iglesia. Ustedes no han visto que en muchas iglesias, creo que en la católica, queman como un saumerio, una cosa así. Es porque es parte de la liturgia, es como ese olor fragante delante de Dios. Claro, ahora nuestro olor fragante delante de Dios son nuestras acciones, nuestro sacrificio. Ir a la iglesia, la oración, la lectura, aún nuestras ofrendas. Vamos a Filipenses 4:18, un momentico antes de continuar, porque hablamos de los aromas, ¿no?, y de lo que eso evoca delante de Dios o de lo que significa. Filipenses 4:18, miren qué dice acá, leámoslo todos por favor juntos. Filipenses 4:18, a la voz de 3, 1, 2, 3. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y estaba hablando de una ofrenda que le habían dado. Miren que las ofrendas es como también si usted quemara incienso, olor fragante delante de Dios. Claro, nuestras oraciones, nuestra lectura, la santa convocación de los domingos son sacrificios, aromas que agradan al Señor. Entonces, este hombre, este rey Usías, estaba quemando y era un olor extraño delante de Dios, porque no era agradable delante de Dios. Él no estaba capacitado para esto y dice que le dio lepra, como ya lo leímos. Entonces, Isaías, entonces, esta profesión, esta visión más bien, no se trata del comienzo de las profecías de Isaías, no, él ya había recibido otras profecías, sino que es una elevación a un grado superior en el ministerio profético. Dice que desde el verso 9, dice, tienen un tono de uno que ya conocía por experiencia la obstinación de aquel pueblo, porque él dice, estoy o habito en medio de hombres de labios inmundos. Es decir, él ya conocía cómo era el pueblo en medio del que habitaba. Así como nosotros nos conocemos los unos a los otros, conocemos nuestros errores, él sabía que este pueblo era obstinado. Y la palabra que se utiliza aquí, Señor, es Adonai, es una palabra hebrea que significa Señor o mi Señor, como dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el año en que el rey Usías murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Según podemos apreciar, la visión que tiene Isaías frente al trono de Dios hace referencia, como les decía, a un rey muy grande, majestuoso. Estaba sentado en un trono. Aquí podemos ver explícitamente que está hablando del rey, del Señor preencarnado, puesto que Dios nadie le ha visto ni le verá jamás, como dice Juan 1:18. Por favor, vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Y nos lo va a leer nuestro hermano presbítero Leví. San Juan 1:18.
Es decir, a Dios nadie le vio jamás, ¿sí? El Padre, nadie lo ha visto jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, la visión que está teniendo Isaías es del Cristo preencarnado. Cristo preencarnado, es decir, antes de venir a la tierra y hacerse hombre. Cristo ya existió desde la eternidad. Cristo no empezó a existir desde el día que nació, no. Claro, nosotros estamos celebrando la Navidad, Cristo vino, nació, se hizo hombre, murió, excelente. Pero no quiere decir de que el inicio de Cristo, el inicio de su existencia sea desde el día en que nació. No, jamás. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eterno, Él no tiene inicios. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, la manera en que podemos explicar esto es de que es el Cristo preencarnado. No es el mismo, no es el Padre, es Cristo preencarnado. De esa manera puede estar delante de Él. Cuando nosotros, como dice Juan, dice que le conoceremos tal como Él es y le veremos tal como Él es, veremos a Cristo, lo veremos a Él, que es Dios. Pero es la manera en como el Padre, es la manera como Dios se revela a sí mismo, a través de Cristo. Y cuando aquí se refiere a su manto, a las orlas de su manto o a las faldas, ¿verdad? Porque en una versión dice, las orlas de su manto, ¿sí?, llenaban el templo. Las orlas son el borde de su manto, el borde, eso significan las orlas de su manto, llenaban el templo. Esto nos da a entender la grandeza del reinado de Dios que lo cubre todo sobre la faz del mundo. Cuando Él dice, y sus faldas llenaban el templo, es decir, su traje de rey, su traje de monarca cubría todo el templo. Eso habla de la extensión, del dominio de Dios sobre sus naciones. Porque claro, el tener un manto de rey, eso indica que, valga la redundancia, es un rey, y la grandeza de ese manto simboliza la grandeza de su reinado y hasta donde se extiende, que no tiene fin. Entonces su reinado es extenso, su reinado es grande, su reinado es vasto, tanto así que llena el templo y tanto así que llena todo el mundo, pues Él lo llena todo en todo. Esto nos hace pensar cuán pequeños somos delante de Dios. Como les decía ahorita, es increíble. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿qué somos delante de Él? Nada. Somos insignificantes, es decir, no tenemos un significado. Pero claro, Él nos da un significado de vida, para glorificarle y para disfrutar de su comunión. Él nos da un significado. Aunque seamos muy pequeños delante de Él, Él nos hace aceptos por el sacrificio de Cristo. Entonces nos hace pensar cuán pequeños somos. Esto también me pone a pensar, bueno, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, como dice la palabra. ¿Qué son los hombres ricos? ¿Qué son los hombres que tienen mucho dinero delante de Dios? No son nada. ¿Qué son los hombres que dicen que lo tienen todo, que tienen el poder? Nada. El Señor envía una enfermedad y se los lleva así, o nos lleva así. ¿Qué somos? Nada. Como dice Eclesiastés, vanidad, todo es vanidad. Todo se acaba. Todo por lo que trabajamos, todo por lo que vestimos, todo se acaba. Y claro, eso nos hace pensar cuán pequeños somos delante de la majestad de Dios. Cuán pequeño se sentía Isaías delante de esa visión sublime, excelsa, de un Dios 3 veces santo. Y nos pone a pensar. Entonces, nos pone a reflexionar que Dios tiene un poder que no se puede contabilizar, que no se puede contar, que no se puede medir. Cuando le damos el valor adecuado a las personas o a las cosas, actuamos de tal forma que dependiendo el valor que le demos, le damos la importancia merecida a la persona o al objeto. Según el valor que usted le dé el valor a las personas o a las cosas,
de esa misma manera usted se comporta con las personas e incluso con el objeto. Cuando usted tiene un bien muy preciado, cuando usted tiene un objeto muy preciado, usted trata de cuidarlo. Un ejemplo, digamos que yo tengo unos zapatos que me gustan mucho. Yo trato de no meterlos por el barro, yo trato de no mojarlos, yo trato de cuidarlos, yo trato de limpiarlos. Le estoy dando un valor a ese objeto. Cuando yo tengo una persona que yo aprecio mucho, mi esposa, pues uno trata de tenerla bien, de cuidarla, de protegerla, de mimarla, ¿no? Así es que debemos tener a nuestras esposas, ¿no? Y a los esposos también. Entonces, dependiendo del valor que usted le da a la persona, al objeto, asimismo usted actúa frente a la persona o en el cuidado de su objeto. Ahora bien, cuánto valor le das a Jesucristo y a su obra redentora? Porque Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No que vayamos a perderla, pero lo que Dios le ha dado, cuídelo. ¿Qué valor le damos a los domingos? ¿Qué valor le damos a la lectura de la palabra? ¿Qué valor le damos a la oración? ¿Qué valor le damos a la obra redentora que hizo Cristo a favor nuestro? ¿Qué valor le damos? Dependiendo del valor que usted le dé, de esa misma manera usted va a responder delante de Dios. Si no le da el valor que se merece, pues yo no voy a orar, yo no voy a leer la palabra, yo no voy a venir los domingos, porque no le doy el valor que se merece. Pensémoslo, ¿qué valor le damos a esa visión excelsa, majestuosa? Entonces, Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está al seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verso 2 dice, leámoslo todos, por favor, el verso 2. Isaías 6:2 dice, a la voz de 3, 1, 2, 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Sí le dan las cuentas? 2 más 2 más 2, 6, ¿sí? 2, 2 y 2, ¿sí? Entonces, 2. Solo 2 alas de las 6 estaban dispuestas para volar al punto de servir a Dios. Es decir, esas 2 alas que tenían eran para servirle a Dios. Estaban hechas para su servicio. Nosotros tenemos todo nuestro cuerpo para servir a Dios, porque Él dice que nosotros debemos servirle, debemos amarle con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no reservándonos nada para nosotros mismos, porque como dicen Romanos, ¿verdad? Porque Él no escatimó la vida de su Hijo Jesucristo, es decir, Él no se guardó a Jesucristo, Él lo dio por nosotros, Él no se guardó nada. De la misma manera nosotros no debemos guardarnos nada para el servicio del Señor. Y a veces nos guardamos cosas, ¿verdad? Entonces, esas 2 estaban para servir a Dios y nosotros tenemos todo nuestro cuerpo, porque Él dice, presentemos todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo a Cristo. Él es nuestro culto racional. Y con 2 velaban sus rostros, es decir, con los otros 2 velaban sus rostros, los cubrían. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque eran indignos de mirar al santo Dios, 3 veces santos, o de ver en sus secretos consejos que ellos cumplían. Vamos a Éxodo 3:6, por favor. Aunque no somos dignos de verle, aunque no somos dignos ni siquiera de observarlo, Él lo ha hecho posible por medio de su sacrificio. Éxodo 3:6, que dice, leémoslo todos, por favor. Éxodo 3:6, a la voz de 3, 1, 2, 3, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se cubrió qué? Su rostro, porque tuvo miedo
de mirar a Dios, de la misma manera que los serafines, por respeto, no lo miraban, porque es 3 veces santo. Y con los otros 2 que cubrían sus pies, o más bien todas sus partes inferiores de sus personas. Esta es una práctica observada en la presencia de los monarcas orientales como señal de reverencia. Cubrirse era una señal de reverencia. Entonces, taparse los ojos era señal de que somos indignos o que eran indignos de mirar a Dios, y taparse los pies era una señal de reverencia delante de Dios. Ezequiel 1:11, por favor. Mira esta visión de Ezequiel, que está en sintonía con Isaías. Ezequiel 1:11, a la voz de 3, 1, 2, 3. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. De la misma manera, sus cuerpos. El servicio del hombre consiste en una espera reverente, más bien que un servicio activo prestado a Dios. Cuando nosotros decimos, tenga paciencia, espera en Dios. Esperar en Dios es confiar en Dios. Es tener una espera, pero una espera reverente a Dios. Estos seres, al igual que toda la creación, se rinden ante Dios. ¿En qué? En servicio, en reverencia y en humildad. Las alas con las que vuelan indican su servicio constante hacia Dios. Sus alas sobre sus rostros indican que no son dignos de estar ante la presencia del Señor, y sus alas sobre sus pies indican su reverencia a Dios, pues están frente al Rey de Reyes. Nuestras vidas tienen que estar marcadas al servicio de Dios, sabiendo de que aunque no somos dignos de estar ante su presencia, aún así Jesucristo nos hizo aptos para tal privilegio. Debemos estar dispuestos a estar con reverencia delante de Dios, siempre tratando de vivir vidas santas y apartadas delante de Él. Esto significa cubrirnos nuestros pies, pues Jesús ya ha cubierto nuestros pecados. Nosotros estamos o somos hechos para el servicio a Dios. Y es más, mire, ni siquiera es que nosotros le sirvamos, Él nos sirvió primero. Cristo es el que nos sirve, porque si con la muerte expiatoria de Cristo no nos sirvió, entonces, ¿qué más servicio usted quiere? Él nos prestó un servicio, y ahora nosotros servimos en adoración, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, como le decía anteriormente. Esperar en Dios es servicio a Dios. Ahora una pregunta, ¿servimos a Dios? ¿Esperamos en Dios de manera reverente, amorosa, pero también en temor? Isaías 6:3, por favor. Sigamos en Isaías 6:3. Todos juntos. 1, 2, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Aquí hay una palabra no sé si muchos de ustedes la conozcan, se llama secularismo. El secularismo es una palabra que significa cosas que no son de Dios, o como apartadas, o como del mundo, ¿sí? Existe, por ejemplo, música secular, música que no es cristiana, ¿sí? Entonces, todo lo que es secular es apartado de Dios, pero esa palabra ni debería existir porque todo es de Dios. Dice la palabra de Dios que aún hasta en los que se condenan, glorifican a Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Toda la tierra está llena de su gloria. Mire lo que, no lo busque, mire lo que dice Apocalipsis 4:8, hablando también de la visión de estos seres vivientes. Dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban
día y noche decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La misma visión que tiene Juan, de serafines, de seres vivientes, sirviéndole al Señor. Aquí, miren mis hermanos, aquí no está de manera explícita, no lo dice, pero aquí está de manera implícita la Trinidad, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y claro, eso también significa que Dios es 3 veces santo, que Él es puro, que Él es inmaculado, como decía el anciano Pablo. Él sí es inmaculado, es decir, sin pizca, sin esto, sin ápice, sin una cosa diminuta de pecado. Es puro en sí mismo. Y su pureza es tan grande, tan excelsa, que por eso Isaías dice lo que dice. Entonces la Trinidad, santo, santo, santo. La santidad de Dios es el principio fundamental de todas las profecías de Isaías. La santidad de Dios. Isaías habla mucho de la santidad de Dios, de que Dios es santo. Y eso son cosas para tener en mente, porque a veces se nos olvida la santidad de Dios. A veces se nos olvida con qué Dios estamos tratando, que es el único Dios. Se nos olvida a qué Dios le servimos. Hay que tener temor de Él, mis hermanos, temor reverente. Esto también es para mí. Dice que toda la tierra, dice que el hebreo es más enfático porque dice la plenitud de toda la tierra es su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo proviene de Dios y todo vuelve a Dios. Así como los ríos vuelven al mar, la gloria de Dios vuelve a Él. Porque aún la naturaleza le glorifica y le alaba. Mire la importancia que yo veo aquí, la importancia de la adoración en comunidad. Estos serafines diciéndose el uno al otro, adorando a Dios, ¿no? En un canto antifonal, santo, 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 glorificando en comunidad. La importancia de la oración en comunidad. La importancia de la edificación los unos a los otros, recordándonos y anunciando las virtudes de Cristo. Es muy similar a la adoración trinitaria de los serafines, que proclaman unos a otros la honra y la majestad del Señor. Cuando nosotros adoramos en comunidad, nos edificamos los unos a los otros, pero también estamos glorificando a Dios. Ante tal revelación, ¿cómo respondemos ante Dios? ¿Cómo respondemos ante la palabra de Dios? ¿Cómo es nuestro actuar en el día a día frente a un Dios 3 veces santo, que fue y entregó su vida para que tú y yo pudiésemos ser justos y rectos delante de Dios? ¿Acaso esto no es una revelación delante de Dios para con sus hijos? Cristo en la cruz del madero es nuestra revelación. Cristo muriendo por nuestros pecados es nuestra revelación. Y ante eso, ¿qué decimos? Santo, santo, santo. O, sí, el Evangelio. Es que ya me han dicho muchas veces el Evangelio, ya sí. El Evangelio, en el Evangelio se manifiesta la grandeza de Dios, se manifiesta la santidad de Dios en el Evangelio. Porque muchos dirán, pero ¿por qué envió a su Hijo? Él es Dios, Él puede hacer así y perdona el pecado. No, porque Él es 3 veces santo, tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Si no, estaría atentando contra su santidad. Si no, no sería santo, no sería justo, no sería recto, no sería perfecto. Qué revelación tan grande. Qué revelación tan grande que es el Evangelio y que muchas veces nosotros ni estudiamos o lo pasamos por alto. O de pronto queremos tener una visión como la que tuvo Isaías para que mi vida cambie. ¿Será que el Evangelio no es suficiente para cambiar nuestra vida? ¿O esperamos que como Isaías caigamos en un trance y se nos abran las nubes y aparezcan ángeles y el Señor nos señale y nos diga, tú eres el elegido, tú? ¿Sí? ¿Queremos tener una visión, una epifanía de esa, una teofanía de ese estilo? ¿Será que si Dios abre los cielos y se nos aparece aquí en forma corpórea o etérea, pero que lo podamos ver, nuestras vidas cambiarán? ¿El Evangelio no es suficiente? Yo creo que sí, la palabra de Dios es suficiente. Porque es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente capacitado para toda buena obra. Y el Señor y sus apóstoles fueron los testigos. Mis hermanos, la justicia de Dios fue manifiesta en la cruz del Calvario. Esta manifestación tiene que ponernos a proclamar: santo, santo, santo. El Evangelio es de un Dios santo. El consumador del Evangelio, el autor y consumador, es santo, santo, santo. Isaías 6:4, continuemos, yo lo leo para ustedes. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces hubo un temblor acá, algo fuerte, algo podría decirse estremecedor, ¿verdad? Algo violento. ¿Y qué pasa? Se llenó de humo. Y ustedes saben lo que significa el humo, ¿no? La gloria de Dios. ¿Se acuerdan la columna de humo y la columna de fuego? Manifestando la gloria de Dios, la presencia de Dios. La Shekinah, como dicen muchos. Y en otra versión dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, dice la Reina Valera del 60. Los quiciales es los umbrales donde van apoyados las puertas, las bisagras, todo eso se estremeció. La ira de Dios es fuerte para estremecer la tierra y su gloria es tan densa y pesada que llena todo el mundo. En Primera de Reyes 8:10, ¿se acuerdan cuando Salomón está consagrando el templo? ¿Qué fue lo que sucedió en el templo? Dice que los sacerdotes salieron del santuario, dice: la nube llenó la casa de Jehová, una nube de humo, humo, hablando de la gloria de Dios. Dice: hermanos, Dios es poder incontenible, su gloria es majestuosa, su gloria es refulgente, es decir, brillante, capaz de iluminar el espacio exterior. El temblor y el humo simbolizan la santidad de Dios, su gloria, pero esa santidad de Dios está relacionada o se relaciona con su ira y su juicio. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la santidad de Dios y su juicio? Es la misma relación que existe entre el ofendido y las consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? En el jardín del Edén, ustedes recuerdan, se describe la forma en cómo el hombre ofende a Dios, ¿verdad? La paga del pecado, la desobediencia y luego viene la caída. Este Dios que fue ofendido es 3 veces santo. Es creador, es excelso, es majestuoso, es sublime, es eterno, es magno. ¿Sí? A este Dios se ofendió, se atentó contra su gloria, contra su santidad, contra su majestuosidad. Se atentó, repito, contra la santidad de un Dios 3 veces santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia es su juicio santo, justo, recto. Su castigo es la muerte eterna, su juicio es estremecedor, al igual de estremecedor y terrorífico. Produce un terror en el pueblo. ¿Por qué? Porque se atenta contra la santidad de Dios. Esto simboliza cuando se estremecieron las puertas del templo y la gloria de Dios, la santidad de Dios cayó. Porque ante la santidad de Dios, cuando se atenta contra la santidad de Dios, viene el juicio. Vamos a Éxodo 20:18. Ya vamos a terminar. Si me demoro, tengan en cuenta que hace más de un mes no predicaba. Entonces tengo mucho que decir. Éxodo 20:18 dice, ténganlo ahí, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos ante la presencia del Señor, porque eran relámpagos, eran truenos, era el sonido de la bocina. Ese monte estaba que estallaba y había temblor, y claro, la gente se estremecía. Yo me imagino que ahí se convirtieron muchos, ¿no? Miremos arriba, mis hermanos, siempre buscando la gloria de Dios y su justicia. Quitemos la mirada de las añadiduras y no busquemos nuestra propia justicia. De esta manera alabaremos a Dios, dando frutos de arrepentimiento. Adoremos al Dios 3 veces santo
pues se nos ha revelado en forma de evangelio. Y con ello presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, pues es el único culto que merece la pena, no dejando de reverenciarlo, pues con una ofrenda nos hizo santos y perfectos delante de Dios. Mis hermanos, así como estos serafines le servían al Señor, sirvámosle de la misma manera, con reverencia, con temor, con humildad. No olvidemos el Evangelio de Cristo que se nos ha revelado. No olvidemos ninguna de sus maravillas, ninguno de sus beneficios.